entre los espacios inexistentes, porque nosotros tenemos hembras, para que nosotros tengamos una idea, Curitiba tiene 1.8 millones de habitantes y 1 millón de vehículos. Es muchísimo. Sabemos, ¿verdad?, que hay mucha gente de la región metropolitana que compra su carro en la capital, pero aún es un número impresionante. Tenemos en Curitiba un número cada vez más grande de motocicletas, de motofrete, que nosotros lo llamamos motoboys, y ellos no tienen espacio en las calles. Y hay una otra cuestión interesante de perspectiva. Cuando uno está en su carro y ve un motoboy que tenta pasar por un espacio inexistente, porque aquí es una pista para carro, aquí una otra pista. Entonces, en teoría, los motoboys deberían estar aquí. Pero entonces, cuando uno está en su carro y hay un motoboy que pasa por todos los espacios que no existen, uno lo dice una cosa fea, pero ¿por qué pasa por ahí, etcétera? Pero cuando esta misma persona está en su casa a las 8 de la noche y la pizza no llega, reclama, puxa, ¿por qué el motoboy no llega rápido, etcétera? Es la misma persona que tiene que hacer las dos cosas. Es imposible respetar todas las reglas de tráfico y llegar con su pizza caliente en 5 minutos, no es posible. Entonces, lo que tentamos hacer ahora en Curitiba, pero está muchísimo difícil, es hacer nosotros algunas proposiciones de rutas para los motociclistas, los motoboys, que ellos hagan algunas rutas alternativas al sistema de rutas tradicionales de la ciudad. Esto para nosotros es muchísimo difícil porque en las vías sí nosotros tenemos control. La ciudad, cada ciudad de Brasil puede hacer leyes para su territorio, pero nosotros no podemos hacer nada para controlar, por ejemplo, la señalización como ustedes tienen acá en Colombia, los jalecos, etc. Nosotros no podemos hacer nada, solamente en territorio. Pero con esto yo gustaría de concluir diciendo que para nosotros ha sido un desafío muchísimo importante este plan de movilidad en lo que se refiere a carga, porque nosotros trabajamos mucho con transporte de pasajeros y nunca hemos trabajado con transportes de carga en la ciudad de Curitiba, los órganos oficiales. Y el segundo es que ha sido muchísimo difícil, pero también interesante, poner lado a lado una empresa transportadora interesada que la carga se vaya lo más rápido posible y la gente que vive en una zona donde esta carga pasa todo el tiempo y que tiene intereses muchísimos distintos. Entonces, cuando un órgano público más una universidad se mete a intentar entender los dos lados y poner los dos lados hablando juntos, hemos intentado mostrar siempre la misma cosa. Los pasajeros pasarán, las cargas irán, pero la ciudad se quedará viva. Y esta es la ciudad que es un espacio para todos nosotros y nosotros tenemos que vivir en ella de la mejor manera posible. Perdón por el portuñol, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctor Duarte, por acompañarnos esta tarde del día de hoy. A continuación, realizaremos un conversatorio con los tres conferencistas, quienes tratarán con ustedes las inquietudes que tengan. Invitamos a los doctores Nariño, Camacho y Duarte a la mesa principal. Esta sesión será moderada por el doctor Diego Osorio Arredondo, miembro del Comité de Apoyo del 14º
Congreso Internacional de Gerentes de Logística. El personal de apoyo de la ANDI recogerá las preguntas para el diálogo al final de la tarde con los conferencistas. Por favor, recuerden llenar el formato de evaluación correspondiente, el cual debe ser entregado totalmente diligenciado al finalizar el evento. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Queremos agradecer muy especialmente a los doctores Juan Camilo Nariño, al doctor Camacho y al doctor Fabio Duarte de Araujo por sus magníficas intervenciones. Nosotros sabemos que son las ciudades y las poblaciones las que deben contar con la mayor infraestructura, tanto en servicios como en comunicaciones, como en vías, como en educación, como en universidades, para ofrecerle al resto de los países o al resto del territorio del país todas las soluciones para el manejo económico, el manejo de la parte social. La ANDI Valle del Cauca ha querido no hacer una polémica propiamente, sino presentar una oportunidad y un momento de reflexión, trayendo a los expertos y a las personas que ya han trabajado en estos temas en cada una de sus ciudades, tanto del sector privado como del sector público. Por eso nuestros conferencistas en la tarde de hoy, que han atendido este llamado, pues nos dejan algunas reflexiones para que desde ya, si no lo hemos hecho o lo hemos hecho de manera pobre o sencillamente se ha hecho pero está sin desarrollar, podamos nosotros iniciar nuestros gobiernos municipales, departamentales y nacionales una acción mucho más decidida sobre la infraestructura en todos los niveles que debemos tener para atender la demanda de la población futura. Dentro de las preguntas, tengo una pregunta para el doctor Duarte. Se la voy a leer despacio, doctor. ¿Cómo equilibran la diferencia de horarios permitidos para transporte de carga entre Curitiba y Sao Paulo? Entonces, las dos ciudades están a más o menos 500 kilómetros de diferencia. Lo que pasa es que nosotros creemos que en unos 2 años será posible hacer un equilibrio entre esos horarios. ¿Y por qué en 2 años? Porque la autorruta que liga justamente dos de las más importantes ciudades del país es una autorruta muy mala. Entonces, algunas veces sería posible hacer un equilibrio entre el horario que uno sale de São Paulo y llegará en Curitiba en autocarro 5 horas después, en camión unas 7 horas, depende del transporte. Pero hoy es imposible. Algunas veces pasamos 8 horas en autorruta y no se llega a nada. Muchas gracias, doctor Duarte. Una segunda pregunta.
En el tema de movilidad en Curitiba y Bogotá, ¿se ha hecho algo sobre distribución nocturna? En verdad es una pregunta para dos personas, porque de Bogotá yo no puedo hablar. Pero Curitiba sí se ha hecho. Curitiba tenemos 3 horarios de transporte de cargas. Uno, por ejemplo, en la ruta que pasa alrededor de la ciudad, sí es posible que se trafegue todo el día, toda la noche, sin problema, porque no hay gente que vive allá. En las cargas internas a la ciudad, tenemos un horario muy claro. Hasta las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana no se puede pasar con cargas. Y hay unas zonas en el centro de la ciudad que esta es peor. No se puede pasar con carga, sino en el comienzo de la mañana, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, y después a la noche, pero también un horario muy restrito, entre las 8 de la mañana y las 10. En todo el resto de la ciudad no se trafega con carga después de las 9 de la noche. Cargas pequeñas. Bueno, en cuanto a Bogotá sobre distribución nocturna, pues hemos llegado al tema de la distribución nocturna básicamente a partir de las restricciones que existen para el cargue y descargue en malla vial arterial. ¿Por qué? En el año 2000 se expide el Plan de Ordenamiento Territorial y allí se le señala a quienes tienen sus predios y hacen descarga y descarga frecuente de vehículos y se encuentran sobre la malla vial arterial, sobre la malla vial principal, se les dice que tienen 3 salidas, 3 posibilidades. La primera es contar con accesos a los vehículos desde la misma vía arterial, esto es pues habilitar una entrada para los camiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, los pocos que cumplieron hicieron estas entradas y las dedican básicamente a entrar los vehículos de los empleados, del gerente y no a entrar los vehículos de carga y pues mantenemos nuestro impacto sobre la vía principal y sobre el tráfico. La segunda posibilidad era abrir otra entrada por la vía, si se trataba de un predio que estuviera en una esquina, abrir una entrada sobre la vía que tuviera menos, llamémoslo así, menos dimensión, menos tráfico, la vía secundaria más cercana. Se dio en algunos casos, pero realmente yo diría que es marginal si lo analizamos desde el punto de vista estadístico. Y el tema final era establecer puntos de estacionamiento desde los cuales pudieran hacer carga y descarga, es decir, desde la esquina más cercana. Pero eso no es dable en todos los casos, hay cargas que no se pueden transportar en carretillas o a los hombros de personas. Entonces el tema termina siendo que si no puedo resolver el tema a través de esas 3 posibilidades, pues tengo que hacerlo forzosamente de noche. La modificación que se plantea para los vehículos de carga incluye también una disposición sobre carga y descarga en malla vial principal, y es que deberá hacerse entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos una prohibición legal, es el Código de Tránsito que nos señala que está prohibido estacionar en las vías principales. Como tenemos esta limitación, pero reconocemos que la actividad debe existir, pues tenemos que pasarla a la noche. Muchísimas gracias. Doctor Camacho. ¿Los alimentos están excluidos de las restricciones de carga? La idea de la restricción para el transporte de carga es que tenemos una serie de actividades, como se dijo en la charla, que tienen que desarrollarse a toda hora. Entonces, incluso dentro de lo que es la zona limitada, restringida, actividades como el transporte de alimentos, de valores, carga y descarga de cajeros electrónicos, dinero para bancos y también el transporte de insumos hospitalarios como oxígeno y eso, pues no van a estar limitados. La idea es que
que sea fácil de identificar el transporte de alimentos, es decir, que se cuente con su planilla de carga o que sea apreciable que se trata de alimentos y bebidas, y en ese sentido pues no va a haber una restricción para ese tipo de actividad. Muchas gracias. Otra pregunta. Importante el avance en movilidad, pero uno, ¿por qué no cumplen las normas en la carrera 13? Dos, ¿qué se está haciendo o se va a hacer en ese mismo sector en donde las edificaciones son fachadas y al interior se siguen desarrollando bodegas en el centro de la ciudad? Bueno, hay como una situación básica, y es que hay una regulación del Estado que es una intención de modificación de los comportamientos sociales. ¿Para qué? Para lograr una convivencia con orden. Ahora, la efectividad no depende solo de la expedición de los actos, también hay una etapa de absorción social, es decir, en la cual la comunidad en general recibe la norma y empieza a variar su comportamiento. Hay ocasiones en que el comportamiento no varía espontáneamente. Entonces, en estos casos y en materia de tránsito, pues para eso está la policía y los patios. ¿Sí? Ese es un mecanismo de represión. Sin embargo, hay un tema que se llama la racionalidad económica. Si estoy dentro de la zona restringida y constantemente los vehículos que lleguen allí van a estar restringidos, me van a poner problema por los despachos, me van a cobrar fletes más caros, voy a tener problemas con el transportador o con el policía que está en la calle, pues definitivamente el tema es que yo debería correrme un poquito más allá, digámoslo así, para lo que se plantea ahorita, unas 20 cuadras más allá, donde esta actividad no va a estar restringida, pero de todos modos siempre va a depender del control efectivo del tráfico en la vía, es decir, de la presencia de la policía. No es, digamos, en ocasiones la gente atribuye el problema del cumplimiento de las normas al Estado. El Estado expide las normas y el Estado reprime el incumplimiento de las normas, pero el que debe cumplirlas espontáneamente pues, es la comunidad, es la gente. Entonces, solo en la medida en que las personas cumplan las normas podemos llegar a entender, digamos, que se satisfaga esa finalidad. Uno no puede aspirar a tener un estado ordenado si la sociedad es desordenada. Entonces el asunto es que debe partir, no como se plantea de ¿por qué no se hace nada con la gente desordenada? Es no, porque la gente no es desordenada, no es ordenada. Una nueva pregunta. Hoy es muy complejo el manejo de la carga que entra y sale a la zona industrial de Montevideo por las restricciones de horario, y esto ocasiona problemas productivos y sobrecostos de inventarios. ¿Cómo han pensado corregir esto? Como se mostró en el mapa, la zona industrial de Montevideo, que queda, si no me falla la memoria, como entre la carrera 68D y la avenida Boyacá, y entre la Centenario y la calle 21, es una zona que está excluida del tratamiento de restricción. ¿Por qué? Porque está al pie de la avenida Centenario, está entre la avenida Boyacá y la carrera 30, entonces en el mapa pues va a ser una zona sin restricción, que va a poder, digámoslo así, desarrollar sus procesos de recibo y despacho de vehículos grandes de carga sin problema las 24 horas. Yo quiero ahí, digamos, hacer un reconocimiento que igualmente ya he hecho sobre el avance de este nuevo decreto de carga. Y es que las zonas en que el POT autoriza como zonas industriales, cosa que no era así antes, este nuevo decreto de carga permite el ingreso y salida de cualquier tipo de camión en cualquier hora del día, con el derecho adquirido que esas zonas ya están en unas zonas que así lo permitió el POT, y así se establecieron y así se hicieron esas inversiones. Entonces este nuevo decreto avanza enormemente en ese sentido. Ahí está incluida la zona, por supuesto, de Puente Aranda, la zona de Montevideo y otras más que en las discusiones que tuvimos y en las largas charlas que tuvimos logramos de alguna forma también que sean consideradas como zonas excluidas, siempre y cuando hayan sido tenidas, pues así lo sean dentro del POT. Bueno, hay dos preguntas más, voy a leerlas. La movilidad interna y en el centro de la ciudad, ¿cómo será planeada y potencializada?
Y hay otra segunda pregunta que dice, ¿cree usted que sería factible que en Colombia, mediante una ley, se obligue a las grandes ciudades a hacer estudios y soluciones a los problemas de movilidad y no dejarlo a la libre iniciativa de los gobiernos municipales? Bueno, la primera pregunta sobre la movilidad interna en el centro, y en el centro de la ciudad, pues el planeamiento y potencialización está en el plan de movilidad. En el año 2004 se contrató, se hizo un estudio que duró año y medio y que se concreta pues, en un decreto de 60 páginas, pero que tiene un soporte documental de unas 2.500 páginas, donde se tratan 3 subsistemas: un subsistema de transporte, es decir, de movimiento de personas y de cosas; un subsistema de infraestructura, que es la provisión de vías; y uno tercero, que es el tema de la regulación y control. El básico, el más importante, sin decir que los demás no sean importantes, es el sistema de transporte. Dentro del subsistema de transporte pues está el transporte de personas y el transporte de mercancías, donde pues, uno de los planteamientos era la concreción de un plan de ordenamiento logístico. Para el centro de la ciudad, ¿qué hay? O sea, el centro de la ciudad no escapa al plan maestro de movilidad. ¿Qué destino tiene el centro de Bogotá? El centro de Bogotá tiene unas actividades comerciales, una escasa actividad industrial que debería relocalizarse hacia las zonas no restringidas, y tiene una actividad financiera e institucional importante, al tiempo que tiene una potencialidad histórica. Entonces el futuro del centro de la ciudad, hay quienes lo conciben entre la calle Sexta y la calle 26, otros lo llevan hasta el centro internacional a la 32, pero desde el punto de vista del transporte, realmente el centro de Bogotá está entre la calle Sexta y la calle 72, es lo que se llama el centro expandido. ¿Cuál es el futuro? El futuro es un futuro de especialización institucional y turística en la zona histórica, y un futuro de bienes y servicios mixtos de tipo financiero, educativo y también de inclusión de zonas residenciales. O sea, para darle vida al centro necesitamos que muchas personas vivan allí. Entonces hay proyectos habitacionales de alta densidad que se están formando, que ya digamos están en construcción y que ya se han dado al servicio en el centro. Ese planeamiento, esa potencialización del centro está allí en el plan maestro de movilidad. Ahora que si uno pudiera por una ley obligar a las grandes ciudades a hacer estudios y soluciones a los problemas de movilidad, pues existe. O sea, la ley 1083 de 2006 plantea como obligatorio que cada alcalde se eche encima del hombro la responsabilidad de hacer un estudio sobre movilidad que define estos aspectos: infraestructura, regulación, provisión de servicios de transporte en los diversos niveles, articulación con los problemas urbanos. Existe. Digamos que el tema es, hoy deberíamos estar llenos de planes de movilidad en todo el país. O sea, llevamos 2 años de vigencia de la ley, hoy deberíamos por lo menos contar siquiera con unos 400 o 500 planes de movilidad de los 1.100 municipios que tiene Colombia. No tengo una cuantificación de si es así. Bogotá realmente lo hizo espontáneamente. Bogotá tomó el plan de ordenamiento territorial, lo revisó después de 7 años, empezó a formularlo en el 97, lo sacó en el año 2000, 7 años después del inicio de la formulación, en el 2004 lo modificó y estableció la necesidad de hacer planes maestros, pero no solo de movilidad. O sea, hay planes maestros hasta de cementerios, de basuras, de desechos, de educación, de salud. Entonces esto es simplemente un ejercicio de planeación pues en el que Bogotá se adelantó en la parte pues, normativa, pero pues es una cuestión que no le debería ser extraña a las administraciones. Tal vez Bogotá tenga una particularidad, y es que desde el año 95 inició una modificación en las costumbres políticas, y esa modificación en las costumbres políticas hizo posible el cambio de la ciudad. Entonces, y la modificación de las costumbres políticas no está en el Estado, está en el ciudadano, en el que vota por la opción diferente. ¿Sí? O sea, el país, la ciudad, el departamento no se mueve por fuera de nosotros, se mueve como consecuencia de lo que en determinado momento nosotros decidamos. Si Bogotá lo hizo fue porque hubo una serie de gobiernos que estuvo interesada en hacerlo y en actuar con responsabilidad. Doctor Camacho, una pregunta internacional de nuestro conferencista del Brasil.
el doctor Fabio Duarte. Perdón, una pregunta. El plan de movilidad de Bogotá es un decreto. Entonces, eso quiere decir que no ha pasado por los concejables, la población, ¿no? Bueno, una de las herramientas importantes es, y creo que lo sabe todo el que haya tomado partido en instituciones donde hay demasiadas voces e intervenciones, que las voces e intervenciones son útiles para aportar ideas, para cuestionarse, pero no para tomar la decisión en sí. Así como, por ejemplo, en una cooperativa, cuando hay demasiadas personas que votan y la decisión final puede resultar no siendo la más apropiada, sino la que represente el interés del mayor número de asociados, pues en este caso lo que señaló la ley es que es el alcalde el que debe adoptar el plan maestro de movilidad. No, digámoslo así, no de espalda, no en contravía de los consejos o asambleas o ayuntamientos, sino simplemente porque él es el responsable del funcionamiento en general de la dirección de la ciudad. Hay riesgos, digamos que efectivamente se hubiera podido formular un plan maestro de movilidad mal concebido y que como no puede ser modificado tan fácilmente, puede generar un lastre para la ciudad, pero pues es un riesgo que está implícito a la mayoría de edad, ¿sí? Y los municipios tienen que actuar y los gobernantes tienen que actuar responsablemente. Entonces en ese sentido es bueno escuchar al consejo, y el consejo pues agota pues su parte presupuestal y organizacional, pero las decisiones técnicas son efectivamente de los alcaldes. Muchísimas gracias. Una última pregunta para el doctor Juan Camilo Nariño. En Bogotá existe un presupuesto comprometido en vigencias futuras para la construcción del metro. ¿De dónde saldrán los recursos para construir las vías propuestas? Realmente eso de las vigencias futuras para el metro está también de alguna forma replanteándose con todo el sistema integrado de transporte y por supuesto lo que va a involucrar todo el tema del tren de cercanías. Hay una amplia discusión en ese sentido, inclusive ya el gobierno nacional dice que hombre se piense primero desde una línea, pues una primera línea que vaya desde Facatativá hasta Zipaquirá, que integre la región con el centro de la ciudad, del tren de cercanías. Eso, ahí pasa la discusión enormemente frente a si puede ser sostenible ese sistema financieramente, por ejemplo, en tramos como el de la 26, que va a estar muy cerca el Transmilenio por la calle 26 y además el tren de cercanías. Las vías de la ciudad yo creo que han tenido un olvido administrativo enorme en el pasado. Siempre han sido un segundo plano y también se han visto como una exigencia de los empresarios. Eso dejémoslo para después. Porque la importancia de ahora es que eso tiene que ser un imperativo para el desarrollo social de la ciudad, no solo de Bogotá, de todas. Por ahí pasa gran parte del desarrollo futuro y el crecimiento futuro de nuestras ciudades. Las propuestas de las que yo hablé, en parte iban con esa, de alguna forma, responsabilidad fiscal del distrito. Hay maneras distintas de hacer esas obras. Una de esas es las que ya todos los bogotanos están pagando, que son las obras que se van a hacer por cobros de valorización. Ya se hizo el primer cobro de valorización y van a haber otros 3, si no estoy mal. Pero dijéramos, hay maneras para eso. Pero sin lugar a dudas, Bogotá también tiene que empezar a dedicar recursos importantes para ciertas vías que son fundamentales para el desarrollo del transporte de carga de pasajeros y por supuesto el desarrollo social de la ciudad. Gracias, doctor Nariño. Voy a hacerle una pregunta al doctor Duarte. En Cali se había definido para el transporte masivo el tren ligero o tren de superficie, pero se terminó haciendo algo parecido a lo de Curitiba, o igual a lo de Curitiba. En Bogotá se hizo también transporte masivo con buses articulados, pero ahora ya quieren hacer un metro. Usted hablaba en su exposición
pues que en algunas zonas de Curitiba las rutas de los buses pues han quedado insuficientes. ¿Ustedes tomarían la decisión